Lo que nadie se animó a contar sobre el secreto que explotó en Zandvoort y tiene a Briatore en SOC. Bienvenido a tu canal de confianza, donde la verdad del asfalto se fusiona con la adrenalina que buscas. Hoy te traemos la historia que sacudió los cimientos de la Fórmula 1, un relato con nombres, cifras y un impacto tan real como el rugido de un motor a máxima potencia. En el corazón del circuito de Zandvoort, lejos del clamor de la multitud y el escrutinio mediático, un joven piloto argentino se enfrentaba a una prueba crucial. Franco Colapinto, con la determinación grabada en cada gesto, se subía al monoplaza de Alpine para un test privado que valía mucho más que simples vueltas rápidas. No había cámaras oficiales capturando el momento, solo la atenta mirada de ingenieros, técnicos y un hombre cuyo nombre resuena con fuerza en el paddock, Flavio Briatore. Desde la primera aceleración, el silencio expectante se rompió con la sinfonía de un motor exigido al límite. Zandvoort, con sus curvas veloces, frenadas al límite y cambios de elevación traicioneros, se erigía como el juez perfecto para desvelar el verdadero potencial de un piloto. Y Colapinto no tardó en dejar boquiabiertos a los presentes. Vuelta tras vuelta, su consistencia era asombrosa, sus trazadas, quirúrgicas, y su adaptación al bólido, instantánea. Los datos fríos de la telemetría confirmaban una verdad innegable. Este no era un simple reconocimiento de pista, era una declaración de intenciones en cada ápice de velocidad. Pero lo más fuerte llegó cuando los ingenieros comenzaron a cruzar miradas, un lenguaje silencioso de asombro e incredulidad. No se trataba solo de la rapidez de Colapinto, sino de su habilidad para replicar tiempos con una precisión milimétrica, sin errores, sin exigencias innecesarias al coche. Parecía entender la máquina a un nivel que trascendía su experiencia. En cada comunicación por radio, su voz era clara, concisa, transmitiendo una lectura del monoplaza digna de un veterano con años en la cima. Muchos aseguran que, este pibe no vino a aprender, vino a enseñar sin hablar. Se comenta en los pasillos del equipo, una frase que encapsula el impacto silencioso pero demoledor de Colapinto en pista. Y allí, observando cada movimiento desde un rincón del box, estaba Flavio Briatore. Su rostro impávido no revelaba la tormenta de pensamientos que seguramente agitaban su mente. Con décadas de experiencia en la Fórmula 1, Briatore había visto nacer leyendas, y la actuación de Colapinto en ese test privado resonaba con ecos de aquellos debuts estelares. Cada giro del argentino no solo confirmaba la apuesta que había hecho por él, sino que la elevaba a una certeza inquebrantable. Si te sorprende tanto como a nosotros este inicio, suscríbete y contanos en los comentarios qué te parece la templanza de Colapinto bajo la presión silenciosa. La tensión en el ambiente se intensificó cuando Colapinto salió a pista para una tanda larga con neumáticos usados. Lo que para muchos pilotos se convierte en un suplicio, para el argentino fue una cátedra de gestión. Los tiempos no solo se mantenían estables, sino que revelaban una comprensión profunda de cómo preservar el rendimiento sin castigar los neumáticos más de lo necesario. Para un equipo como Alpine, que venía lidiando con decisiones estratégicas erráticas, esta demostración era un bálsamo, una luz al final del túnel. El momento cumbre llegó al final de la sesión. Colapinto regresó al box, se quitó el casco con una calma que contrastaba con el huracán que había desatado la pista, y saludó a cada miembro del equipo con una serenidad palpable. No había euforia desmedida, solo la sensación de un trabajo bien hecho. Y entonces, sucedió lo inesperado. Briatore se acercó a él, lo rodeó con un brazo en señal de camaradería y le susurró algo al oído. Nadie más escuchó las palabras, pero el gesto hablaba por sí solo. Acto seguido, con una voz que resonó en todo el box, Briatore sentenció: «Vas a correr toda la temporada. Te lo ganaste». Y aquí es donde todo cambió. El silencio profesional que había reinado hasta ese instante se rompió en un estallido de aplausos espontáneos. Sonrisas genuinas y miradas cómplices inundaron el box de Alpine. La frase de Briatore no era una simple promesa, era un decreto, una confirmación de que el talento innegable de Colapinto había forjado su destino en la Fórmula 1. Ya no era un piloto a prueba, un reemplazo temporal, sino un líder en potencia, listo para tomar las riendas. Mientras los equipos comenzaban a desmontar sus herramientas y los motores se apagaban, la atmósfera en Zandvoort era palpable. No se trataba solo de un test exitoso, sino de una certeza que se había grabado en el asfalto. Ese día, Franco Colapinto no solo había conducido un Fórmula 1, había tomado el control de su futuro. Y lo había hecho con la elocuencia del silencio, la contundencia del trabajo duro y la autoridad de vueltas perfectas. Su mensaje era claro: estoy donde tengo que estar. La frase de Briatore seguía resonando en la mente de todos: vas a correr toda la temporada. Te lo ganaste. No fue una declaración pública calculada, sino una afirmación genuina que transformó el ánimo de todo el equipo Alpine. Donde antes había incertidumbre, ahora florecía una dirección clara. Donde antes se evaluaba, ahora se apostaba con convicción.
Franco Colapinto había dejado de ser un prospecto para convertirse en un pilar del proyecto. ¿Te imaginabas un impacto tan inmediato con tan solo un test privado? Deja tu like si crees que Briatore vio algo especial en Colapinto que nadie más notó. Los ingenieros notaron el cambio en el ambiente. Las conversaciones adquirieron un nuevo enfoque, dejando atrás las dudas condicionales para abrazar una visión a largo plazo. Para un equipo golpeado por la inconsistencia en los resultados y la falta de un liderazgo definido, la llegada de Colapinto era un soplo de aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, Alpine sentía tener una base sólida sobre la cual construir su futuro, y esa base tenía acento argentino. Al día siguiente del test, los informes técnicos confirmaron lo que los ojos habían presenciado. Colapinto había demostrado ser el piloto más constante en ritmo de carrera de los últimos 4 probados en condiciones similares. Su gestión de neumáticos, su estabilidad en tandas largas y la precisión de su feedback rozaban niveles de pilotos consagrados. Pero el dato más impactante heló la sangre de los analistas. Su margen de error por vuelta fue inferior al 0,15%, una estadística que solo se observa en pilotos con una vasta experiencia en la categoría. La noticia comenzó a filtrarse, y los medios europeos cambiaron su tono escéptico por uno de admiración. Términos como revelación silenciosa y el argentino que obligó a Alpine a decidir inundaron las redacciones. No había lugar para la polémica, solo para el reconocimiento de un talento innegable. Franco Colapinto se había convertido, sin estridencias, en el piloto del momento. En Argentina, la noticia explotó con una fuerza inusitada. La confirmación de su continuidad en la Fórmula 1, sumada a la épica forma en que se había gestado, desató una ola de orgullo nacional. La imagen de Briatore felicitándolo, el video del abrazo en el box y la frase captada por los micrófonos se viralizaron en cuestión de segundos, devolviendo a Colapinto las portadas, pero esta vez no como una promesa, sino como una realidad tangible. Un piloto argentino confirmado para toda la temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial, algo que no ocurría desde hacía décadas. Briatore, en la intimidad de las reuniones con los miembros clave del equipo, lo expresó sin rodeos. Hay pilotos que tardan años en demostrar que pueden liderar un equipo. Franco lo hizo en un día. No vamos a desperdiciarlo. Esta frase sellaba un día que ya era historia dentro de Alpine, un punto de inflexión donde, más allá de los tiempos por vuelta, había nacido una nueva identidad. Zandvoort era ahora un recuerdo imborrable. El coche descansaba en el garaje, el box permanecía en silencio, pero la transformación era innegable. Un vínculo se había consolidado, una decisión trascendental se había tomado, y un piloto, con su talento silencioso, había dado el paso que todos esperaban. Franco Colapinto ya no era una promesa, era una realidad, y finalmente, Alpine lo sabía. ¿Crees que este momento en Zandvoort marcará un antes y un después en la carrera de Colapinto? Compartí tu opinión en los comentarios. En las horas posteriores al test en Zandvoort, el impacto dentro de Alpine continuó expandiéndose como ondas en un estanque. Lo que inicialmente parecía un simple ensayo técnico se había metamorfoseado en un punto de inflexión trascendental. No solo por el deslumbrante desempeño de Franco Colapinto, sino por la profunda resonancia que generó en cada rincón del equipo. De repente, Alpine encontró un nuevo faro, una referencia clara, una figura alrededor de la cual comenzar a reordenar sus prioridades y estrategias. En un entorno que había navegado en aguas turbulentas de decisiones improvisadas y jerarquías difusas, este nuevo enfoque tenía un valor incalculable, superando cualquier cronómetro en pista. Los ingenieros principales, con una renovada sensación de propósito, se sumergieron en el análisis exhaustivo de la telemetría obtenida durante el test. Su interés trascendía la mera velocidad. Ahora se centraban en desentrañar el estilo de conducción único de Franco, su precisa técnica de frenado, su impecable trazada y su intuitiva gestión del desgaste de los neumáticos. Cada dato se convertía en un ladrillo fundamental para construir una configuración óptima del monoplaza, un tipo de trabajo que antes carecía de una dirección clara ante la ausencia de un piloto definido. Ahora, con Colapinto al volante, todo el equipo técnico se alineaba hacia un objetivo común. Por primera vez en meses, Alpine sabía para quién estaba trabajando. En el departamento de estrategia, el cambio también era palpable. Los simuladores, que hasta hacía poco se utilizaban para explorar una miríada de escenarios hipotéticos con diferentes pilotos y datos históricos, ahora se enfocaban con una precisión láser en el estilo de conducción de Colapinto. Esto permitía optimizar las simulaciones, anticipar variables reales con mayor exactitud y diseñar planes de carrera específicamente adaptados a sus fortalezas. En esencia, Alpine comenzaba a funcionar como un equipo cohesionado, dejando atrás la incertidumbre de remar a ciegas. Incluso entre el grupo de mecánicos, los signos de una transformación positiva eran evidentes. Las bromas internas, que habían languidecido bajo el peso de la frustración, resurgían con una renovada chispa.
Las miradas de complicidad volvían a iluminar sus rostros, y la moral del equipo experimentaba un notable ascenso. No es que antes carecieran de la voluntad de trabajar, sino que se sentían desmotivados por la constante rotación de decisiones y la ausencia de un liderazgo claro. La llegada de Colapinto, con su humildad y determinación palpable, actuaba como un poderoso catalizador, inspirándolos y haciéndolos sentir que él era uno más de ellos, no una figura distante, sino un compañero que compartía su arduo trabajo en el garaje. El propio Briatore había captado esta dinámica. Con su sabiduría curtida en 1000 batallas en el paddock, se abstenía de interferir en los aspectos técnicos o de dictar órdenes en el box. Su papel ahora era el de un protector, asegurándose de que el entorno que se estaba formando alrededor de Franco no se viera contaminado por presiones innecesarias o intrigas internas. En reuniones privadas con los responsables clave del equipo, Briatore reiteraba un mensaje simple pero crucial: dejen que Franco haga su trabajo. No lo inflen, no lo frenen, solo denle lo que necesita. Lo demás lo hará él solo. Mientras tanto, el círculo íntimo de Colapinto también experimentaba una reorganización silenciosa pero estratégica. Su manager recibía un flujo constante de llamadas, desde marcas ansiosas por asociarse hasta periodistas ávidos de obtener entrevistas exclusivas. Sin embargo, la respuesta era uniforme: no era el momento de hablar, sino de consolidar lo logrado en Zandvoort. El enfoque permanecía inquebrantable en el rendimiento deportivo, relegando la capitalización mediática a un segundo plano. Esta priorización reflejaba la esencia misma de Colapinto, quien siempre había antepuesto los resultados en la pista a las oportunidades comerciales, una fórmula que ahora demostraba ser la correcta. Incluso en las oficinas administrativas, lejos del bullicio del paddock, el impacto del test de Zandvoort se hacía sentir. La atmósfera era palpable, impregnada de un optimismo cauteloso pero genuino. Se comentaba con entusiasmo lo sucedido en pista, se compartían los videos del abrazo entre Briatore y Colapinto, y se percibía que, después de semanas de incertidumbre, Alpine finalmente tenía un piloto que representaba mucho más que simples resultados. Encarnaba la renovación, la esperanza y un nuevo comienzo. Este sentimiento contagiaba incluso a aquellos que no estaban directamente involucrados con el funcionamiento del monoplaza. Aún no había disputado una sola carrera oficial como piloto titular. Aún no había saboreado el champán del podio. Pero lo que ya había conseguido era mucho más difícil y significativo: reavivar la llama de una escudería que parecía al borde de la extinción. Y lo había hecho de la única manera que conocía, con la elocuencia de sus manos al volante y el silencio ensordecedor de su talento. Zandvoort quedaba atrás en el calendario, pero su impacto seguía latiendo con fuerza en el corazón de Alpine. En cada rincón del equipo aún se hablaba del test, no con una euforia exagerada, sino con ese respeto silencioso que se reserva para los momentos que verdaderamente importan. Colapinto no solo había impresionado, había reconfigurado la dinámica interna del equipo. Desde los técnicos de pista hasta la alta dirección, se percibía una sensación de alineamiento poco común en una escudería que había vivido semanas de profunda incertidumbre. Y en el volátil mundo de la Fórmula 1, esta cohesión incipiente era una señal inequívoca de que algo serio y prometedor estaba tomando forma. La oficina de operaciones de Alpine comenzaba a reorientar su enfoque estratégico. Las reuniones cruciales ahora se construían en torno a la figura de un piloto que ya no era un simple prospecto a prueba. Las conversaciones adquirían un tono más técnico, más preciso y, sobre todo, más fluido. Ya no era necesario explicar decisiones en condicional ni equilibrar las opiniones de múltiples pilotos. Ahora, el trabajo se centraba en función de un único nombre: Franco Colapinto. Sin distracciones, sin agendas ocultas, por fin. Incluso en el competitivo paddock, donde las miradas escrutadoras de las otras escuderías no pasaban por alto ningún detalle: la transformación de Alpine y la meteórica.